la gran necesidad. Estaba en estos días por ahí evaluando, ¿no? A veces, como tenemos una convención pronto, y miraba los resultados que hay, ¿no? Que lo que nuestro Dios en su misericordia nos permite tener. Y lo que sí podemos ver, amado hermano, es una gran necesidad de volver al amor de Dios, de arrepentirnos realmente como iglesia. No solamente esta iglesia, sino la iglesia podemos decir, casi a nivel mundial, ¿no? La iglesia occidental principalmente. Después de la pandemia, estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Después vamos para casi 2 años de que acaba la pandemia, hay una frialdad, una falta de compromiso, una falta de amor, una falta de sacrificio y sobre todo lo más trascendente es que no hay una búsqueda de Dios en su palabra, ¿no? Cuando uno a veces dialoga, conversa con los que están a cargo de las congregaciones y se les pregunta cosas tan elementales, su respuesta es muy preocupante. Estamos mucho en las actividades, estamos mucho en cantar, en hacer cosas, mas no estando con el Señor. Y aquí vemos el resultado en el mensaje de Pentecostés de un grupo de personas que Dios cambió y fue transformando a través de los años que estuvieron con Él. Pero una de las cosas trascendentes que Jesús hizo fue alimentarles con su palabra, ¿no? Alimentarles con su palabra y también llevarles a una verdadera vida de comunión con Dios, ¿no? Era un hombre de oración, era un hombre de servicio, era un hombre que amaba, era un hombre que todo lo que la palabra de Dios le decía que tuviera que hacer, lo hacía. Esa es la gran diferencia, ¿no? Dios nos ayude, hermano, a volvernos al Señor. Por eso dije un día, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Que Dios produzca en nosotros una fe de volver al Señor y permanecer en Él, porque así como van las cosas, creo que pronto viene el Señor, porque dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y el amor, cuando Jesús dice, se refiere a la iglesia. El resfrío no se refiere al mundo. El mundo está frío, el mundo está en crisis, el mundo está en fracaso, el mundo está bajo la depravación, pero la iglesia, poco a poco, si no se vuelve al Señor, se va contaminando. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos cada día más de ti. Espíritu Santo, tú que estás en cada uno de nosotros, que tú has salvado por la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario, que el autor y consumador de la fe eres tú, Jesucristo, te damos gracias porque nos hables en esta noche, en esta mañana, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 37 al 41. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Tomen asiento, amado hermano. El mensaje de
Pedro, el primer mensaje, ¿no?, que Pedro, Dios lo usa para dar, es un mensaje centrado en Cristo, ¿no? Es un mensaje centrado en Cristo, centrado en Jesús, en Jesús, en Jesucristo, ¿no? Cuando digo Jesús, porque Él vino como Jesús, como Salvador, y cuando digo Cristo, es el ungido, es el Señor, ¿no? Y ya Pedro había experimentado, ya no solamente él era un oidor y un discípulo del Señor haciendo las cosas que Él quería que hiciera, sino ahora él era un instrumento de Dios para poder llevar a la gente a un cambio total. En realidad, solo en el cielo, si es que nos mantenemos firmes en el Señor, sabremos cuántas personas fueron tocadas por el Señor de una u otra manera durante su vida, ¿no? Y principalmente en los años de su ministerio. Porque Jesús hizo muchas grandes bendiciones, hizo cosas muy grandes y gloriosas. Pero al final, aquí en el capítulo 1 se nos dice que habían 120 personas que perseveraban, ¿no? Y cuando uno pasa al capítulo 2, dice que de repente viene el Espíritu Santo y bautiza. Y realmente algunos dicen que no hay una seguridad de que habían 120, ¿no?, que podían ser menos. Porque poco a poco iban desertando, poco a poco iban alejándose o sencillamente encontraban alguna justificación para no estar esperando lo que el Señor le había hecho, que se quedaran porque Él iba a enviar al Espíritu Santo. Era el día de Pentecostés y se esperaba que llegara esa promesa, pero no el día necesariamente, en cualquier momento podía venir. Y como hemos dicho, ¿no?, ahí encontramos que una de las cosas que el Señor Él hace en nuestras vidas, nos da la perseverancia, ¿no?, para que perseveremos. Pero nosotros tenemos que ejercer la perseverancia. No es que ya te la da y tú vas a ser perseverante porque mágicamente llegó sobre ti y ya tú vas a ser perseverante. No es así. Se tiene que cultivar, se tiene que esforzar. Uno tiene que esforzarse. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, el día de hoy estamos con calor, de aquí 6 meses más estamos con frío, ¿no? Entonces, ahorita estamos con un calor, estamos en la parte más alta del calor de este verano aquí en Lima. Y algunos van a justificarse que porque hace mucho calor no participan de los cultos y buscan cualquier pretexto. Y de aquí 6 meses van a justificarse porque hace frío. Cuando tú no tienes realmente una conversión transformada por el Señor, convertida por Él, con un verdadero entendimiento de la obra de Cristo Jesús por medio de ese Espíritu Santo, y ese anhelo y ese deseo de buscar en la palabra y encontrarse con Cristo, siempre vamos a encontrar cosas. ¿Por qué no hacerla, no? Pero esos hombres, entonces, habían estado ahí y los que estuvieron con Pedro fueron bautizados con el Espíritu Santo y hicieron una pregunta a las personas que no eran los 12, porque los 12 van a ser los protagonistas principales en este mensaje de Pentecostés. Ellos van a decir, ¿qué quiere, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto, no? Hacen una pregunta y Pedro va a responder esa pregunta. Va a responder, todo el mensaje de Pentecostés es en base a la respuesta que hizo esa gente, tanto con buenas intenciones y otros con malas intenciones. Como resultado del poder de la palabra, decíamos hace 2 semanas, ya que la semana pasada no pude estar por una situación familiar, decíamos la importancia de la palabra, que la palabra no va a dejar de ser. Es decir, nosotros podemos llegar, amado hermano, a usar cosas increíbles, inauditas, en la humanidad, ¿no? Como le decía el otro día, ahora hay pantallas casi que se pueden, en base al sistema que tú tengas, en el aire nada más, sin tener el ecran, sin tener esas cosas. Y así se va a seguir superando el hombre en otras cosas más. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios no va a dejar de prevalecer, porque lo que ha dicho Dios se va a cumplir. Los cielos, la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, que la palabra esté en un libro, ¿no? Nosotros tenemos ya casi como un poco más de 5 siglos
ya acostumbrados a tener libros, pero eso también puede dejar, ¿no? Puede ser el medio virtual, el sistema, pero lo que no va a dejar de hacerse es la palabra. La palabra de Dios se tiene que leer, la palabra de Dios se tiene que estudiar, la palabra de Dios se tiene que memorizar, la palabra de Dios se tiene que entender, es decir, la importancia fundamental de la palabra de Dios, ¿no? Es prevalecente, es algo que no va a dejar de ser, amado hermano. En los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos que más necesitas de Dios, tienes que recurrir a la palabra. En los momentos de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, tienes que recurrir a la palabra. En el momento en que a alguien le tienes que hablar de Dios, le tienes que usar la palabra de Dios. En los momentos en que realmente tú necesitas orar y orar como Dios manda en su palabra, necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra por sí misma, amado hermano. Y cuanto más si tú eres un hijo de Dios convertido, transformado por Dios, esa palabra va a hacer algo en tu vida, siempre la va a hacer. Es una de las cosas que tenemos que tener claro. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que creer en la palabra, tenemos que estar seguros de lo que está escrito se va a cumplir, amado hermano. Solo Dios sabe las cosas buenas que nos pueden venir, solo Dios sabe las tribulaciones o pruebas que podemos enfrentar. Entonces, aquí Pedro ha centrado su mensaje en Cristo, ¿no? Y él va a demostrar que él era un ser que vino a cumplir lo que Dios le había determinado. Y dice por medio de señales, ¿no? Por medio de prodigios, por medio de milagros. Y cuando los que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, lenguas que muchos de ellos ni siquiera antes lo habían escuchado, o de repente lo habían escuchado, pero no lo entendían, hablaban un solo mensaje, las maravillas de Dios, es decir, las gloriosas maravillas de Dios. Entonces, aquí Pedro, lo primero que él va a demostrar, que a ese Jesús, que a ellos de una u otra manera lo habían matado y crucificado, él era y había demostrado, ¿no?, a mucha gente, a muchas multitudes, con sus milagros, señales y prodigios, que él era alguien muy particular, y ese era realmente el Dios hecho hombre, ¿no? Y también eran testigos ellos mismos. Por eso cuando Pedro se para a predicar en el día de Pentecostés, no solamente se para él, se paran los 11. Es decir, Pedro muy probablemente estaría al medio y él estaba rodeado de los 11, porque dice que los 11 junto con Pedro se pararon, ¿no? Y ahí, mientras Pedro predicó, estuvieron parados. Ellos en ningún momento se sentaron. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, respaldando todo lo que Pedro estaba diciendo. En segundo lugar, Pedro va a mostrarnos que Jesús fue muerto por manos de personas impías, por manos de personas malvadas, que los que planificaron la muerte de Jesús sabían que así iba a ser. Entonces, Jesús fue muerto por inicuos, pero era el propósito de Dios, era el plan de Dios que Él muriera bajo esa forma, y lo va a demostrar, pero también va a decirnos que la persona que llevó a Jesús a esa muerte, que es Judas, pagaría con grandes creces. En tercer lugar, fue levantado de entre los muertos, como lo había anunciado las Sagradas Escrituras, los profetas, de los cuales daban testimonio los apóstoles. El estar parado ahí estaban dando que todo lo que Pedro estaba diciendo era correcto. En cuarto lugar, fue exaltado a la diestra de Dios, es decir, fue levantado por Dios y llevado a la diestra, y desde ahí el Padre le entregó el Espíritu, y el Espíritu fue derramado, como decíamos, fue como un aluvión realmente lo que hubo en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo, pues se habla de derramamiento. Acá todavía en Lima, en este tiempo, no se ha visto una lluvia torrencial realmente, ¿no? El otro día, la semana pasada, en Arequipa solamente llovió 20 minutos nada más, torrencialmente, y hubo grandes problemas en la ciudad. Casas fueron afectadas. Es decir, esa lluvia, si tú abres la ducha, eso no es nada en comparación a lo que es una lluvia torrencial, ¿no? Entonces, así fue el derramamiento del Espíritu Santo. Descendió como llamas de fuego sobre los creyentes, sobre los que estaban ahí, y fueron tomados por el Espíritu Santo para quedarse. Se está inaugurando una nueva era
la era que Dios va a usar ahora a la iglesia para seguir cumpliendo con su propósito. Es algo, lo que estaba aconteciendo en ese momento era algo de trascendencia eterna. Iba a haber realmente la oportunidad para que de todas las razas, de todas las culturas, de todo lugar, tuvieran la oportunidad de escuchar, de oír el mensaje de la palabra de Dios y pudieran ser salvados y arrepentirse. El mensaje que predicaba Juan el Bautista, el mensaje que predicó Cristo, y el mensaje a partir de este momento va a ser el mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ellos escucharon permanentemente, los discípulos de Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento, y después van a escuchar también permanentemente de la necesidad del arrepentimiento al mismo Jesucristo. No que Jesús predicó una sola vez, Jesús predicaba siempre el arrepentimiento, amado hermano, porque ya en las Escrituras no se tiene que estar repitiendo y predicó el arrepentimiento. Esa era su base, prácticamente la base sobre la cual era necesario para que la gente pudiera ser salvada, convertida. Tenía que entender el mensaje, tenía que comprender lo que se estaba diciendo. Y aquí Pedro está hablando de Cristo y está llevando a la gente, Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, usa la palabra para que la gente se arrepienta. Todo lo que Pedro está diciendo y demostrando con la palabra, el cumplimiento que se estaba dando en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, usaba la palabra para respaldar, y en segundo lugar los testigos, que eran los 11 que estaban a su lado y los restantes que estaban ahí. Y había llegado una multitud de personas, no llegaron 3.000 personas, llegaron mucho más, amado hermano, pero de esos que llegaron 3.000 se van a arrepentir y se van a convertir. Entonces, esto es algo nuevo, algo poderoso, algo glorioso que está sucediendo. Aquí creo que nadie se ha tenido la oportunidad, ¿no?, de comprarse una casa nueva, ¿no? Es decir, de comprarse la casa, no de que tú compras el terreno y la construyes y después ya, bueno, la inauguras, ¿no? Pero en cambio es distinto cuando tú vas y te compras una casa, ¿no? Buscas a esta casa, la quiero, y la pagas y la compras, ¿no? Es decir, y entras por primera vez y la entrenas, esa casa, y ahí te vas a quedar a vivir durante el tiempo que Dios determine a través de ti, ¿no? Porque hay personas que tienen recursos y a los 10 años cambian de casa, ¿no? Pero esto es algo más grande que eso, algo que tú, de repente, la casa que soñaste toda tu vida, ¿no? La casa tal como querías que fuera, y te has sacrificado, has hecho todo lo que estaba a tu alcance para lograr esa casa. Y el día que te dan la llave, tú entras a esa casa, y ese día para ti es tremendo, ¿no? Si eres cristiano, vas a pedir que vengan el pastor, que vengan los hermanos para orar por esa casa, y tú eres algo que nunca pensaste que podía llegar, Dios te ha bendecido dándolo, y entrenas la casa, ¿no? Y en esa casa vas a vivir, en esa casa van a suceder muchas cosas de tu vida, cosas muy hermosas, cosas muy tremendas, ¿no? En esa casa van a nacer tus hijos, en esa casa van a haber momentos de logros, de celebraciones con toda la familia, vas a invitar a tus amigos, a todos, ¿no?, a celebrar. Como también van a haber momentos muy difíciles, y en esa casa va a pasar. En esa casa un día o varias veces pueden alumbrar ahí las personas, dar a luz, como en esa casa un día también puede haber un ataúd de uno de los que son de la familia y que ya no está y que tiene que enterrarse. En esa casa van a pasar muchas cosas. Lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo se está derramando y se va a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el día que Dios lo determine. Porque el Espíritu Santo vino para quedarse con la iglesia. Vino para quedarse, y a través del poder de Dios podamos creer que la palabra tiene poder, tiene autoridad, y ser instrumentos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia va, así como he dicho acerca de una casa, la iglesia también va a experimentar lo mismo, ¿me entiendes? Que muchas veces la iglesia va a tener momentos de logros, de victorias, de celebraciones, de cosas gloriosas, grandiosas, cosas
inauditas, como también van a haber momentos de prueba, de tribulaciones y también de despedir muchos hermanos. Pero sabes una cosa, esta casa, que es la casa del Señor, no hablo del lugar que somos nosotros ahora, porque el lugar, este es un lugar nada más, hermano. Ya la iglesia, nosotros, lamentablemente, muchos tienen un concepto católico romano muy metido en su mente y en su corazón, que creen que esta es la casa de Dios, no, hermano. Este es un lugar donde nos reunimos nosotros. Nosotros somos ahora la casa de Dios. Lo que Dios está haciendo y ha hecho ya y está ejecutando a partir de este momento, que nosotros somos casa de Dios, que somos templo de Dios. Está aconteciendo eso. ¿Y gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Entonces aquí ya terminó el mensaje, Pedro, y él ha culminado, ¿no?, con el 36 diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, ¿no? Fueron acusados por su propia conciencia. Es decir, cuando el Espíritu Santo actuó con tanto poder usando la palabra de Dios, que Pedro no hizo ningún llamado, amado hermano. No tuvo que hacer ningún llamado. Y ellos van a hacer la segunda pregunta. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La primera pregunta fue: ¿qué quiere decir esto? Dios a través de Pedro le responda. Y eso debe ser la meta real y verdadera de cada uno de nosotros, si realmente nos volvemos al Señor con todo nuestro ser, y comienza a haber un hambre de Dios, un hambre por la palabra, un hambre por orar, un hambre por servir, un hambre por discipular y muchas cosas más. Por ahí no he mirado, de verdad solamente he mirado el título, no he querido mirar, pero en estos días están promoviendo que ha habido una universidad, que un grupo de estudiantes se han puesto a orar y a reunirse, y se ha derramado, según dice el Espíritu Santo, y que tienen ya han estado una semana, ¿no?, sin moverse de ese lugar. Eso es lo que están publicando ahí en YouTube, ¿no? No sé, habría que investigar y ver qué está pasando, ¿no? Pero si ese grupo, si fuera así, ¿no?, que el Espíritu Santo que está en ellos los ha llenado y se ha producido un avivamiento en esa universidad, en ese grupo de cristianos, amén, puede suceder en muchos lugares. Viene a mi mente el pastor Carrasco, ¿no? Él estudió, el que fue director de Compasión a nivel nacional, él estudió en Texas, ¿no? Y él narraba de que una vez hubo un avivamiento en la universidad en que él estaba, ¿no? Y que de todos los estudiantes, 100 estudiantes se comprometieron que cuando terminaran de estudiar iban a servir a las misiones. Pasó el tiempo y al final solamente hubo dos que cumplieron con su promesa, porque le prometieron a Dios que iban a servir, iban a hacer misiones, iban a hacer todo lo que estaba a su alcance. Era él, el pastor José Carrasco y otro. De los dos, uno se quedó en Estados Unidos, porque fue pastor, dijo, se quedó en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque él era el que iba a venir porque José Carrasco fue ingeniero civil, entonces él planificó venir al Perú, levantar su empresa de constructores, y con eso él iba a sostener al pastor. Entonces el pastor, que supuestamente tenía que venir, no vino porque se quedó en la Florida, pero por esas cosas de Dios apareció por ahí Paulo Washer, ¿no? Entonces se vino con Paulo Washer acá al Perú y compró ahí en Barranco, en el Templo de Jesús, que está casi al final de la Vía Expresa, a la mano derecha, compraron ese local. Y aquí fue donde Paulo Washer comenzó su ministerio con José Carrasco, ¿no? Y Dios lo levantó, Dios hizo su obra, pero Dios es Dios, amado hermano. Y José al final se dedicó y se puso a servir en Compasión, y se olvidó del llamado también que Dios le había hecho, ¿no? Y el año pasado, tuvo un accidente que casi se muere,
se salvó de milagro porque Dios lo quiso vivo. Y este año él ha renunciado a Compasión y ha vuelto al ministerio, ¿no? Así es, hermano, cuando Dios quiere algo contigo, Él lo va a hacer. Cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo y has sido lleno del Espíritu Santo, Dios va a trabajar con tu vida. Dios tiene su manera y su forma. Estas personas que estaban aquí dijeron, ¿qué haremos? Ese ¿qué haremos? No fue un ¿qué haremos así? No, ya yo quiero aceptar a Cristo, que viene el hermano, le dice, hermanito, acepta a Cristo. Mira que Dios te ama, que no sé cuánto, que por aquí, que por acá. Lo convence, pero esa persona pasa convencida, más no arrepentida. Hay muchos hermanos, y después decimos, ¿se convirtió, hermano? No se ha convertido nada. Cuando tú agarras y le insistes y le hablas que Dios te ama, que Dios va a hacer esto contigo y no sé cuánto, hermano, estás distorsionando el Evangelio, estás rebajando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios a lo más bajo. O sea, no hay salvación si no hay cruz. La cruz de Cristo, tenemos que llevar a la gente a la cruz de Cristo. Aquí está. Ellos están diciendo, ustedes crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dicen, ¿qué haremos? Le dicen ellos. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Ustedes, mire, y eran judíos religiosos que conocían la palabra. Y ellos habían llevado a Cristo a la cruz. Pero supuestamente ellos no habían matado porque ¿a quiénes le dieron? A los inicuos, ¿no? A los soldados romanos le entregaron para que lo crucificaran y mataran a Cristo. Pero en realidad ellos, como tú y yo también, que hemos vivido una vida de pecado y de maldad, aún creyendo que participando de una iglesia tú eres salvo, no, amado hermano, tenemos que arrepentirnos. El Evangelio, la primera fase del Evangelio en toda persona es hacerle entender primero qué es el Evangelio, qué es la buena noticia, qué es lo que Dios tiene, pero tenemos que ir siempre a la cruz de lo que Cristo hizo. No puede haber un Evangelio totalmente distinto a esto. Se tiene que narrar los acontecimientos del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Se tiene que hablar de su exaltación que se fue llevada a la diestra. Y se tiene que hablar de su retorno. Del retorno porque Él viene, pero ahora viene como juez. Él ya no viene como vino la primera vez, Él viene a juzgar y tiene todo el derecho. Pero tenemos que concentrarnos en la cruz, donde Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y también en su resurrección, que la muerte no tuvo poder. Por eso que lo que Pedro primero hace es, lo que está pasando aquí, dice Joel, y después que dice, él no va a quedar, él estaba destinado a no quedarse con los muertos, él iba a ser levantado, porque David vio la visión donde el Señor, Padre, Dios, Jehová y Jesucristo, el Padre le prometía al Hijo de que Él no lo iba a dejar ahí en la corrupción. Lo que tenemos en segundo lugar, los testigos del Evangelio. No proclamamos la muerte y resurrección de Jesús en el vacío, sino en el contexto de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro agarra las Escrituras, hermano. Pedro, mire ese pescador, ese hombre que no tuvo la oportunidad de muchos de ellos que mataron a Jesús, con lo que, estando con Jesús esos 3 años, él pudo entender y usó las Escrituras. Pero también va a usar la narración del Antiguo Testamento y también ellos se van a presentar como testigos. Nosotros somos testigos de lo que Jesús ha hecho. En tercer lugar, las promesas del Evangelio contienen las buenas noticias no solo sobre lo que hizo Jesús, sino también lo que ofrece como resultado. ¿Qué está ofreciendo aquí? Si te arrepientes, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio de Dios no te lleva solamente a confrontarte con tu pecado, con nuestra naturaleza depravada, que estamos bajo maldición, que estamos bajo muerte, que necesitamos ser salvados, sino también
te dice, si tú te arrepientes y tienes fe, tú vas a recibir la salvación. Vas a recibir el don del Espíritu Santo. Eso que estaba ahí, que le dio autoridad, poder, unción a Pedro para predicar sobre Cristo, que es el Espíritu de Dios, también está para ti, le está diciendo. Y está para todos aquellos que creen. Así como resultado del perdón y el don del Espíritu Santo para transformarnos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. La palabra es el agua y el Espíritu Santo es el que te va a transformar, el que te va a llevar al arrepentimiento, el que te va a hacer creer en fe. Y si tú realmente aceptas que eres pecador y lo recibes a Jesús como tu Salvador, Él te va a transformar, te va a hacer nueva criatura. Vas a ser adoptado como hijo de Dios. Vas a ser justificado por la fe, vas a ser regenerado, vas a poder orar, vas a poder leer la Biblia, vas a poder testificar, vas a tener esperanza y como se leía hace un momento, la Sagrada Escritura, vas a tener el amor de Dios en tu ser. Porque una de las cosas que derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. En Romanos 5:5 lo dice, ¿no? Que Dios ha derramado el amor en nosotros para amar. Cuando tú y yo no amamos, cuando tú y yo no practicamos el amor de Dios, hazte la pregunta realmente, ¿te has enfriado tanto que es indiferente? También lo glorioso del Evangelio es que nos libera de la culpa, del pecado. El Espíritu Santo tiene ese poder para liberarnos de la culpa del pecado, de la corrupción, de la inmoralidad, de lo que hay tanto aquí, en el Perú y en todas las naciones de América, principalmente de México y América del Sur, se están contaminando con tanta corrupción, con tanta inmoralidad, con tanta violencia, con tanta muerte. Ayer conversaba con un hermano y nos dicen por unos lugares de estos de aquí, están matando a un grupo de personas que comercializan la droga. Y han tenido la osadía de ir, ¿no?, en pleno velorio, decir, ya matamos a tal. Nos faltan 2 y han dicho los nombres todavía, ¿no? Pero lo tremendo es, mire, cómo es el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y este hermano decía, y este muchacho le pegaba a su mamá. ¿Te imaginas? ¿Cómo puede Satanás, que si uno lo reprenda, llevar a un joven a no tener ni el más mínimo temor a un principio tan elemental que un hombre le pueda pegar a su madre? Cuando tú insultas, cuando tú denigras a tus padres, tú ya no tienes seguro de vida, hermano. No tienes seguro de vida. En cualquier momento te mueres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, para que te vaya bien, para que tengas seguridad. Por eso le decía en estos días, mire, nosotros somos 8 hermanos que hemos quedado. Y como digo yo, nosotros tenemos un promedio casi de más de 65 años de vida, casi todo, hermano. Yo nunca he visto a ninguno de mis hermanos deshonrar a mi padre o a mi madre. Y eso que mi padre nos abandonó y nos dejó, hermano, así, literalmente. Nunca lo he visto, hermano, nunca. Dios cumple su palabra, hermano. Pero mire ese muchacho de 22 años. ¿No? Cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te libera de la corrupción, del egoísmo y del juicio. Y sobre todo, amado hermano, que Dios comienza a hacer en ti la persona que Él quiere que seamos, que Él planificó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo seamos lo que Él quiere para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Por eso digo que ese día comenzó la gran era de la humanidad. La gran era que solamente va a pararla Dios cuando Él mande a su Hijo Jesucristo a levantar a su iglesia. Por eso que esto es lo que está sucediendo, hermano. Podemos predicar de verdad sobre estos textos sin exagerar de aquí hasta fin de año, hermano.
y demostrar cada momento todas las cosas que han sucedido en la historia de la iglesia, todas las cosas que Dios ha hecho es en base al cumplimiento que está aquí. Pero es necesario recibir el don del Espíritu Santo. Es necesario recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma, hermano. Uno de los grandes problemas que tiene ahorita la iglesia es la falta de amor y la falta de sacrificio, hermano. Cuando uno mira la historia de la iglesia, cuando uno mira la historia de estos hombres, como Pedro, ¿no? ¿Cómo murieron, hermano? ¿Cómo murieron? ¿Cómo murió hoy? El día de hoy se ha comenzado a estudiar 2 de Timoteo. Los adultos, la clase de escuela bíblica de adultos ha comenzado a estudiar Timoteo. ¿Cómo muere Pablo? Pablo, como ahora hacemos nosotros las iglesias, ¿no? Que premiamos, felicitamos, levantamos a las iglesias que hacen cosas, a los ministerios. Pablo, ¿cuál fue su premio a Pablo? Le cortaron la cabeza. Ese fue su premio de Pablo. Para él era honrosa su muerte, era gloriosa su muerte, hermano. Por eso cuando tú lees la segunda carta de Pablo a Timoteo, en ningún momento tú vas a encontrar ni siquiera algo que él se esté quejando. Yo solamente espero aquel día, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque él estaba lleno de la palabra de Dios. Porque él estaba haciendo lo que Dios planificó. Cuando Dios creó la humanidad, antes de crear todo, pensó en crear a Pablo en el vientre de su madre. Y planificó que él iba a tener ese ministerio. Iba a ser ese hombre que él quería. Pero también él determinó que muriera de esa manera. Y también tú y yo, amado hermano, tiene sus grandes bendiciones. Entrar en el propósito por el cual Dios nos ha creado y salvado. Pero también tiene sus grandes retos. Por eso digo, ¿no? A veces yo sé que algunos un poco que se molestan cuando digo esto. Bueno, nosotros de verdad, si usted trate de estudiar la historia universal, de verdad, se lo pido en el nombre del Señor, trate de tener un panorama de la historia universal. Nosotros hemos vivido del año 60 más o menos en algunos países, hacia adelante, en el Perú más o menos a partir de la década del 90, pero en algunos países del 60 para adelante, hermano, la gloria de Dios. Es decir, ha habido cositas, hermano, por ahí, cositas que no han sido trascendentes. Entonces no hemos acostumbrado tanto a que las cosas estén tan bien que cuando pasa algo pensamos que el mundo se acaba. Hermano, Stanley, como dije hace 2 semanas, Stanley fue un dictador. Él mató a los mismos rusos. Él era ruso y mató Era un loco. Mataba a cristianos como nada. Hitler, hermano, ¿quién no fue Hitler? Los judíos, ser judío era el riesgo más grande que había en el tiempo de Hitler. ¿Cuántos judíos mató Hitler? Se cree 6 millones de judíos. ¿Cuántos gitanos? También mató gitanos. Hace poco nosotros aquí en el Perú, ¿cuántos peruanos murieron por causa de la violencia de Sendero Luminoso? ¿Cuántos cristianos, hermanos, que estaban en pleno culto? Llegaba a Sendero y mataba a esos cristianos. Y encima, después que los mataba, los rociaba con queroseno o gasolina y los quemaba, hermano. Así era. Pero no hemos olvidado qué rápido, ¿no? Qué rápido de la historia del Perú, hermano. Qué rápido de cómo esa gente. Ellos creían que Cristo venía, hermano. Cuando tú lees, y una vez tuve la oportunidad de leer un libro, no hecho de cristianos, sino todavía por la IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que decían que ellos ahí creían y vivían eso porque estaban seguros que Cristo venía. Ellos nunca cultivaron la coca. Ni siquiera agarraban la hoja de coca porque ellos decían que eso los iba a ellos a ser pecadores. Preferían morir antes de sembrar la coca. Esos hombres, hermano, muchos de ellos murieron creyendo que se iban a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Esas iglesias fueron abandonadas por sus pastores, por sus líderes.
Esas iglesias se quedaron solamente ellos. ¿Y sabe lo que comenzaron a hacer? Orar, ayunar, leer la palabra, y Dios derramó ese Espíritu Santo y los llenó de ese Espíritu Santo, hermano. Dios es poderoso. Y esa gente Dios usó también para vencer a Sendero, aunque parezca increíble. No fue que ellos fueron a la guerra, no, ellos no fueron a la guerra, sino el sistema que usaron ellos para defenderse. El presidente de esa época lo usó y con eso lograron vencer, hermano. Mire, Dios es poderoso, el Espíritu Santo está aquí, pero quiere un arrepentimiento y una fe genuina en cada uno de nosotros. Dice, y recibiréis el don, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Nuevamente vuelve a repetir, para toda carne, dice anteriormente, ahora dice, para todos. Para todos. Aún los que están lejos. Lejos geográficamente en ese momento y lejos en el tiempo de Pedro. Pedro predicó este mensaje más o menos hace 1980 y tantos años. ¿Y cuántas personas en la China están convertidos y son cristianos? La China tiene la iglesia más grande y poderosa de la tierra, hermano. La China. Ahí en medio de ese país comunista está la iglesia más poderosa y más grande de toda la tierra. Ahí se calcula cerca de 100 millones de cristianos que no se reúnen así porque no pueden reunirse, se reúnen a ocultas. Y muchos de ellos, cuando son capturados, son muertos. Corea del Norte, que tiene un fanático de presidente, ahí también hay una iglesia poderosa, hermano. Pareciera que no, pero cuando Dios, por medio de tu palabra, por medio de alguien que tiene autoridad, poder, unción, te predica la palabra, termina diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Yo he sido un pecador. Yo he crucificado a Cristo, te puede decir alguien. Yo lo he crucificado con mi vida. Como a mí me hablaron de Cristo y yo he ofendido, insultado el nombre de Cristo. ¿Qué no he hecho? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y tú tienes que decir, arrepentíos. Y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y con muchas palabras testificaba y les estaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Ese es lo único que dice Pedro, hermano. Con muchas palabras, de una u otra manera, estaba lleno del Espíritu Santo, usaba muchas palabras y había un mensaje. Sé salvo de esta perversa generación. Bueno, el mundo sin Cristo, escúchalo bien, el mundo sin Cristo siempre va a estar en crisis. Nunca va a salir de su crisis. ¿Sabes cuándo tú has salido de la crisis? Que estabas en el mundo, cuando aceptaste a Cristo. Porque el mundo va en contra de Dios, el mundo ofende a Dios, el mundo insulta a Dios, el mundo hace todo lo contrario a lo que Dios determina en su palabra, por lo tanto siempre va a estar en crisis. Así que si tú crees que ahora va a haber, ya, no sé dónde está la historia ahorita del Congreso, yo ni sé si ha pasado, si aprobaron, no sé, hermano, no sé. Si aprueban o no aprueban, si hay elecciones, no hay elecciones ahora o en el 2026, el presidente que venga, los congresistas que vengan, no van a solucionar, hermano, los problemas. El único que soluciona los problemas de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, Dios Todopoderoso, y usa el Espíritu Santo para que las personas cambien y sean transformados. No hay solución en los hombres, hermano, no lo hay. Quítate de la mente. Ahora, si eres partidario de un partido político, te recomiendo en el Señor que no te esperances en tus líderes. Dice, sé salvo de esta perversa generación, esa palabra, ¿no? De esta pervertida, de esta depravada, de esta degenerada. Y eso está diciendo, y tenía razón Pedro, claro. ¿Qué habían hecho con Jesús? Era inocente, nunca había cometido ni una sola falta, ni contra Dios, ni contra ellos, ni contra el imperio romano. Él había cumplido todas las leyes, todo lo que exigía lo había cumplido. Lo único que era pecado no lo cumplía, pero todo había cumplido. No hubo en Jesús ni una sola falta, ni para con Dios ni para con los hombres. ¿Era perversa? ¿Era mala? Claro que sí. ¿Y esta generación es así? Es así. Ahora, lo malo es bueno y lo bueno es malo en esta sociedad el día de hoy. Estaba leyendo a un cura español diciendo, ¿cómo es posible
que ahora permitan el divorcio. En España ya está legislado, pero que meten a la cárcel a una persona que rompe un huevo de águila. Una buena pregunta hace ese cura, ¿no? ¿Cómo es posible, dice, que la humanidad el día de hoy acepte el aborto, pero a alguien que rompe un huevo de un águila tiene que ir preso? Es decir, ¿a qué nivel hemos llegado? ¿Menos que los animales? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero así es la humanidad, pues. Así que, amados jóvenes, en especial, no te dejes influenciar por este mundo, no te dejes influenciar por las redes sociales. Si tú le das más tiempo al celular, a la computadora, a la tablet, y estás navegando y navegas, y recibes información, y poco lectura de la palabra o no lees nada, tu pensamiento va a ser mundano. Tu estilo de vida va a ser mundano, porque de eso te alimenta. De eso nos alimentamos, total, siempre, ¿me entiendes? Dice, y con otras muchas palabras testificaba, diciéndose salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Algo, como digo, esta nueva era, esta nueva etapa que está comenzando en la humanidad, está teniendo unos frutos increíbles. Un hombre como tú y yo, no era Jesús el Dios hecho hombre, sino era un hombre usando todo lo que Jesús le dijo que tenía que usar en el nombre de Cristo y predicando acerca de Cristo, porque el centro del mensaje de Pedro es Cristo, amado hermano, no es el Espíritu Santo, por ese caso. Escucha bien, iglesia, yo sé que somos pentecostales, pero no podemos dejar de analizar este mensaje. Este mensaje habla de Cristo, ¿me entiende? De Jesucristo, pero es necesario el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros para entender este mensaje y para vivir el Evangelio que el Señor nos demanda. Por eso dice, no le voy a enviar otro consolador, no lo voy a dejar huérfano, Él se va a encargar. Las cosas que ustedes han oído de mí, Él la va a hacer recordar y Él va a hacer posible que ustedes la viven, que ustedes la prediquen, que ustedes la enseñen. Por eso es importante la unidad entre el Cristo de la gloria y el Espíritu Santo, los dos unidos, trabajando en nuestro ser. ¿Qué hacemos? Cuando vivimos bajo esa dimensión, adoramos a Dios, aleluya. Todo lo que hacer va a hacer adorar a Dios. Y va a pasar eso, que 3,000 almas se puedan convertir, que tú le puedas predicar a una persona con tanta autoridad, con tanto poder, con tanta unción. Hermanos, ni siquiera gritando. No es que yo grite mucho y cuanto más grito, la gente me va y se va a convertir. No, no, hermano, tú puedes tener una voz tierna, una voz pasiva, una voz dulce. O puedes hablar hasta despacito. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, pero lleno, hermano, esa persona se va a quebrantar. Y va a terminar, ¿qué hago, hermano? Dígame qué hago. ¿Qué he hecho yo? No sabía, ahora he entendido que soy un pecador. Y tú le vas a decir, arrepiéntete. Deja de vivir así, ya no puedes vivir así. Entrégale tu vida a Cristo. Mira, Cristo murió, ten fe, Cristo murió por ti. Y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y vas a tener que bautizarte. Vas a hacer lo que públicamente. ¿Cuál es el lugar que donde tú estás te avergüenzas a veces? En un lugar público te dicen, hermano, a ver, por favor, usted salga a saludar, a hablar. Y dices, no, yo no salgo. Y así venga una grúa, no te saca a tu sitio. Porque te da vergüenza, porque estamos llenos de orgullo, pues, ¿no? Porque esa vergüenza no es vergüenza, se llama orgullo. Esa vergüenza que dice, no, qué roche, qué vergüenza, ese se llama orgullo. Orgullo disfrazado de humildad. Bueno, el orgullo es tan tremendo que se disfraza de humildad y se disfraza muy bien. Y tú te crees que eres humilde, pero en el fondo eres un orgulloso. Qué vergüenza, qué roche, qué. Cuando tú te bautices, nosotros debíamos bautizarnos en el lugar donde más nos da vergüenza estar. Para que el mundo sepa que ya no eres un pecador, que ahora eres un hijo de Dios. Por eso Pablo dice que el bautismo tiene que ser público, donde todo el mundo te vea que ya tú no eres pagano, que ya tú no eres inicuo,
que ya tú no eres un pecador, que ahora eres un hijo de Dios. Porque es público, el bautismo tiene que ser público, no es encerrado, no es en un lugar como hacían antes en ese tiempo, la gente cambiaba de religión y hacían ritos y hasta algunos se bautizaban de una manera particular y lo hacían a escondidas, los místicos, misteriosamente, no. Jesús viene e inaugura una nueva era, Dios viene e inaugura, el bautismo tiene que ser público. ¿Sabe la gente que tú conoces que eres cristiano? No tienes que decirle que eres, sino vives como cristiano. Por eso dice, así que ese día fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Bueno, un hombre, un pescador. ¿Cuál fue la diferencia? Que aceptó, primero, que era un pecador cuando llegó Juan el Bautista. Se arrepintió. Estuvo preparado. Cuando llegó Cristo, él se volvió a arrepentir y siguió a Cristo. Y le creyó a Cristo. Tuvo sus defectos, hermano, y muchos defectos. Y después también tuvo. Pero sabe una cosa, él perseveró hasta el fin. A Pedro lo mataron y él pidió, lo iban a crucificar y dijo, no, yo quiero que me crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo. Es mucha honra que me crucifiquen como mi Señor. Ese hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo, hasta el último día de su vida. El don, un hombre que había sido cambiado y transformado por Dios. Eso es lo que necesita el día de hoy. Necesitamos nosotros, yo primero, hermano, la iglesia, volvernos a nuestro Señor, perder todo temor, decirle al Espíritu Santo que no esa valentía, ese denuedo, de no tener ninguna vergüenza, ningún temor de predicar, de enseñar, de hacer, de orar. Si alguien de orar y creer que Dios puede levantar, hermano, a ese enfermo, que Dios puede hacer señales, prodigios, milagros, Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace, amado hermano, si tú y yo honramos su nombre. Si tú creemos que Cristo es el Señor, que su ministerio fue verdadero, que murió por causa de nuestros pecados, que fue resucitado y que fue levantado por el Señor y que de ahí Él está. Y ha derramado ese espíritu para que tú y yo podamos ser hombres y mujeres de Dios. Dios nos ayude, hermano, volvamos al Señor, volvamos al Cristo, Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo y que Él nos ayude y avanzar, amado, hasta levantarnos en el nombre de Cristo. Porque este va a ser un año de bendición para nuestras vidas siempre y cuando lo hagamos. Va a ser un año fuerte, un año difícil, pero sabes una cosa, si tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios cumplirá sus promesas. Tú verás la gloria de Dios, tú verás a tu Dios actuando con poder. Y si la iglesia se levanta en el Perú, podremos volver a ser esa iglesia que en el tiempo del terrorismo Dios levantó al Movimiento Nacional de Oración y a través de ese movimiento fue que Dios comenzó a cambiar la historia del Perú como resultado de una iglesia nacional unida orando. Dios nos ayude, hermano. Yo sé que son tiempos de grandes bendiciones porque la palabra dice donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Yo digo que son de grandes bendiciones porque hay grandes problemas, pero va a sobreabundar las bendiciones de Dios. La gracia de Dios va a ser sobreabundante como nunca antes lo has tenido. Vas a ver la gloria de Dios. Termino con un testimonio pequeño. No fui parte de ese testimonio, pero mi esposa narra, ¿no? Cuando recién nos casamos, como toda pareja joven, no teníamos economía. Yo trabajaba lejísimo de aquí, ¿no? Era hasta la avenida Argentina. Y a veces la economía no alcanzaba, ¿no? Entonces un día que a lo que Jesús quería comer pescado. Dice, yo quiero pescado. Y ese día mi esposa no tenía nada, ¿no? ni para cocinar. Y ahí dice que agarró y sentó a Carlos Jesús, a Emily y ella. No había nada en la mesa y se pusieron a orar por la comida. Y al rato, mientras están orando, al rato termina y tocan la puerta, ¿no? Y era mi suegra que traía pescado frito. Son cosas pequeñas, hermano, pero grandiosas, que te ayudan y te alientan. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes fe. Y la fe se actúa. Es el tiempo, hermano, de actuar nuestra fe en Cristo, porque hay muchas promesas que Dios va a cumplir. Padre, te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias por este don, porque a través de este don es que tú me atraíste a Cristo y me llevaste a que me arrepintiera de mis pecados y tuviera fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora estás en nosotros, Espíritu Santo, para hacernos hombres perseverantes. Hombres que debemos estar llenos de tu Espíritu Santo y al estar llenos del Espíritu Santo tenemos que estar llenos de tu palabra y también llenos de amor hacia el prójimo, pero también expuestos a situaciones, pero también decididos a sacrificarnos por causa tuya, por causa de vivir en la dimensión que tú quieres que vivamos, sirviendo así. Las personas que le sirvamos se conviertan en nuestros enemigos, lo sigamos haciendo porque nunca nos cansaremos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. O puede ser que aquí o en la eternidad recibiremos esa corona de la vida eterna y la cosecha que tú has preparado para nosotros, Señor. O haznos entender que aún en medio de este clima, de este calor, tú estás siendo fiel, Señor. Estamos aquí porque tú quieres alentarnos, animarnos por medio de tu palabra a volver al mensaje de la cruz, a proclamar el mensaje de la cruz de Cristo, porque es la única forma en que el hombre se puede salvar y convertirse. Para eso muriste, Señor, tomaste nuestro lugar. Y para eso después ascendiste y resucitaste y fuiste exaltado para derramar tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, para que tu iglesia tenga poder, autoridad, unción. Y lleguemos hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.